Bienvenidos, bienvenidas al canal. Mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de universidad y profesor de instituto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece súper interesante y es la relación que hay entre el ejercicio físico, nuestro cerebro y la memoria. Vamos a juntar dos cosas que me gustan mucho, que es la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y cómo puede ayudarnos en nuestra vida y especialmente si lo juntamos con la neurociencia. Todo lo que vamos a discutir hoy, todo de lo que voy a hablar hoy, está basado en ciencia pura y dura. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene mucha plasticidad cuando somos jóvenes y también hay estudios que demuestran que también tenemos mucha neuroplasticidad, mucha capacidad de aprender según nos vamos haciendo mayores. Pero nuestro cerebro está ocupado por diferentes zonas y la zona motor, la zona que controla todos nuestros movimientos, tanto los finos como puede ser escribir, como movimientos grandes, como puede ser simplemente el hecho de correr, esa coordinación de manos, de piernas, de ojo, hace que ocupen un área muy grande en nuestro cerebro. Por lo tanto, sí hay una relación directa entre hacer actividad física, ejercicio físico y nuestra memoria. Pero ¿cómo sabe nuestro cerebro que estamos en movimiento? Porque al final lo que nuestro cerebro necesita para estar más ágil cuando nos vamos haciendo mayores es un poquito de movimiento. ¿Cómo sabe nuestro cerebro que estamos en movimiento? Es muy sencillo y lo hace a través de la frecuencia cardíaca. Si aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, va a aumentar nuestro volumen sanguíneo. Y podríamos pensar, bien, esta es la manera por la que nuestro cerebro sabe si estamos haciendo ejercicio o no estamos haciendo ejercicio. Así que cuando hacemos ejercicio vamos a ser capaces de memorizar mejor las cosas, más o menos. Sobre todo nuestro cerebro funciona, como ya sabéis, mediante hormonas. Le encantan las hormonas. Por eso, cuando salimos a hacer deporte, cuando hacemos actividad física, especialmente cuando es al aire libre y nos da la luz del sol, nuestro cerebro se baña en esas hormonas y se siente mucho mejor. Esas hormonas también se liberan cuando estamos haciendo deporte. Pero ¿qué tipo de hormonas son las que le indican al cerebro que estamos haciendo deporte? Porque nuestra frecuencia cardíaca puede aumentar en diferentes situaciones. Puede aumentar, por ejemplo, si estamos estresados. Pero si estamos estresados no estamos haciendo actividad física, aunque haya un incremento de esa frecuencia cardíaca. Por lo tanto, lo que el cerebro está buscando, lo que tu cerebro está buscando para ayudarte a retener mejor esa información que has estudiado es, por un lado, un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, un aumento de tu componente aeróbico, que ahora vamos a ver cómo trabajar eso, y por otro lado, un aumento de cierto tipo de hormonas que se liberan al hacer ejercicio físico. ¿Qué hormonas son estas específicamente las que está buscando el cerebro? Son unas hormonas que liberan nuestros órganos también muy importantes, que no son la musculatura, sino que son los huesos. Porque cuando hacemos deporte, nuestros músculos tiran de los huesos, especialmente también cuando hacemos deportes de impacto, cuando corremos, cuando hay un impacto sobre los huesos, sobre ese sistema de huesos que tenemos en el cuerpo, esos huesos se refuerzan y lo que hacen es liberan una hormona muy importante, la osteocalcina, que va directa al cerebro y es esa hormona la que le indica, la que nos ayuda a que nuestro cerebro funcione mucho mejor. Por lo tanto, hacer actividad física en la que se libera ese tipo de hormona va a hacer que nuestro cerebro retenga mucho mejor eso que vamos a estudiar. Pero ¿cómo hacemos para que esto sea eficaz? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo vamos a hacer deporte? ¿Cuándo vamos a hacer deporte? ¿A qué intensidad vamos a hacer deporte? Bueno, los estudios nos dicen que la zona de intensidad a la que tenemos que hacer deportes, hay unas zonas de intensidades que dependen de nuestra frecuencia cardíaca y dependiendo de cuánta frecuencia cardíaca estaremos a una intensidad o a otra, nos dice la ciencia que la mejor zona cardíaca es la zona 2. Y para no meternos en cuántas pulsaciones por minuto son, porque muchos y muchas no podréis medir esas pulsaciones, es simplemente una zona en la que, por ejemplo, podemos salir a correr, estamos corriendo, pero todavía podemos mantener una conversación, todavía podemos hablar. Es esa zona, ese punto que será diferente para cada persona. Obviamente, las frecuencias cardíacas dependen de la persona, del nivel de entrenamiento y de muchas más cosas, pero más o menos está en ese rango. Salgo a hacer deporte, salgo a hacer ejercicio físico y todavía puedo mantener una conversación más o menos. Es esa frecuencia. ¿Durante cuánto tiempo tengo que hacer ese ejercicio? Durante 20 o 30 minutos. Y con solo esos 20 o 30 minutos ya voy a obtener beneficios en la memoria. Pero claro, ahora viene, ¿qué lo hago? ¿Antes de estudiar
o tengo que hacer el ejercicio físico después de estudiar. Bien, pues este aumento de la frecuencia cardíaca se tiene que dar siempre antes del estudio, antes de nuestra sesión, antes de tu sesión de estudio. Y los estudios científicos nos dicen también que dura hasta 2 horas. Es decir, desde que salgo a correr y hago ese ejercicio físico, tengo 2 horas hasta que puedo empezar a estudiar. En ese periodo de 2 horas empieza a decaer los beneficios. Es decir, cuanto más cerca esté el hacer ejercicio físico, actividad física y el estudiar nuestra sesión de estudio, mejor. Así que puedo hacer por la mañana, sobre todo es cuando más se recomienda, y después ponerme a estudiar. O si lo tenéis que hacer por la tarde, siempre hacer antes ese ejercicio físico aeróbico. ¿Qué forma puede tomar este ejercicio físico aeróbico? Cualquier tipo de ejercicio en el que nuestra frecuencia cardíaca aumente. Y esto puede tomar muchas formas. Puede ser desde ir al gimnasio a hacer bici estática, cinta estática, puede ser salir a correr, que es el más obvio, pero también puede ser andar rápido, hacer jogging, lo que se llamaba antes, andar rápido por la calle cuando nuestra frecuencia cardíaca aumenta, o otro tipo de ejercicios, puede ser nadar también, tienen que ser aeróbicos. Todavía no hay ciencia que nos diga si, por ejemplo, el ejercicio interválico que se da en cierto tipo de entrenamientos tiene mejoras. Solamente se ha estudiado el aeróbico. Sí que es cierto, y esto sí que lo sabemos, pero no hay evidencia científica todavía, que cuando hay un ejercicio interválico, por ejemplo, cuando le exigimos mucho a nuestro cuerpo, también se liberan otro tipo de hormonas. Y estas hormonas también nos ayudan a que funcione nuestra memoria mucho mejor. Todavía no hay esa correlación, pero sí que se sabe que, por ejemplo, el ejercicio físico intenso, por ejemplo, puede ser levantar pesas, libera un tipo de hormonas y resulta que ese tipo de hormonas son las que hace que se nos fijen en la memoria lo que acabamos de estudiar. Por lo tanto, en este caso sería al revés. Todavía, como digo, no existe en la ciencia, están estudiándolo, están en ello en estos momentos, de hecho, estudiando este tipo de cosas. Pero podríamos decir, porque yo creo que por ahí van a ir los tiros, que, por ejemplo, hacer ejercicio físico intenso hay que hacerlo después de la sesión de estudio. Es decir, hago mi sesión de estudio, tu sesión de estudio de 2 o 3 horas o de lo que estés haciendo y después, acto seguido, en un periodo corto, tendríamos que hacer esa actividad física intensa, por ejemplo, interválico, levantar pesos, pero que nos estimule a un nivel muy alto para que haya esa dopamina, salga esa dopamina de nuestro cuerpo y entonces lo que hemos estudiado se va a fijar en nuestra cabeza porque sabemos que ese tipo de hormonas son las que ayudan a fijar lo que hemos estudiado, las cosas, la plasticidad esa en la cabeza. Esto es lo básico. Entonces, antes de estudiar, ejercicio aeróbico a un nivel moderado en el que todavía podáis hablar o mantener una conversación. Si lo vais a hacer después de estudiar, tiene que ser un ejercicio intenso, que os tenga que sacar de dentro todo lo que tenéis. Tiene que haber un vaciamiento, ¿vale? Tenemos que subir a un nivel de estado de alarma muy alto para que se fijen esas ideas en el cerebro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cada persona es diferente y no sé, tal vez algún día debería hablaros sobre actividad física. No lo sé, dejadme un comentario si os interesa que os cuente la ciencia básica que hay, cómo planificar entrenamientos, cómo funciona la actividad física. Tal vez eso sea interesante, no he hablado nunca en el canal sobre el tema. Decirme si os interesaría saber algo sobre el tema, porque claro, cada persona es diferente. Si hacemos siempre lo mismo, no vamos a obtener beneficios, porque, por ejemplo, si salimos a correr todos los días media hora, al principio nuestro cuerpo va a ser exigente ese ejercicio para nuestro cuerpo, esa media hora. Pero después, ¿qué pasa? Después nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicio y ya no le supone ningún tipo de desgaste. Entonces no hay progresión. ¿Cómo se progresa en la actividad física? Es muy sencillo, la ciencia es súper interesante. Si queréis que algún día os explique esto, me lo decís. Sin más, antes de estudiar, actividad física, correr, aeróbico y después de estudiar, siempre algo como pesas que nos trabaje mucho el cuerpo. Si te ha sido interesante, suscríbete, un saludo y nos vemos en el próximo.